Hola queridos amigos, hoy quería hablarles sobre un tema colombófilo que me imagino que habrán escuchado muchas veces, pero que siempre hay algo para aportar nuevo, de acuerdo a la experiencia de cada uno y a la forma de cuidar. Ya saben que hay tantos métodos como colombófilos en el mundo. Y lo que les quería hablar es la forma de la paloma, para que puedan ir a carrera con muchas posibilidades de regresar en óptimas condiciones. La forma de la paloma se obtiene entrenándola, obviamente, pero para eso hace falta condiciones básicas que son salud primero, una salud impecable, una alimentación adecuada y equilibrada y agua en forma limpia en verano, que es una época donde hay muchos concursos, aquí en Madrid por lo menos. Sería conveniente que el agua tuvieran cambiada 2 veces al día, no dejarle un bebedero de 10 litros o de 7 litros 2 o 3 días. El agua hay que renovarla periódicamente y si es posible 2 veces al día, para que los animales tengan agua fresca en el momento de tomarla. Ahora yo les voy a mostrar una paloma, es un macho azul, que yo considero que es una paloma que está en forma. La paloma en forma se debe ver el aspecto de la paloma, tiene que ser óptimo. El ojo brillante, transparente, brillante, que no denote ningún problema de salud. Los morros o carúnculas, como le quieran llamar, blancas. El cuerpo, el plumaje y los morros tizados, que es como si le hubieran echado talco por encima. El plumaje tiene que estar impecable. Las 10 remeras y luego las secundarias. Así el animal va a tener mejores condiciones para volver a su casa rápidamente. Y la forma física, después de un buen entrenamiento, que consiste en todos esos aspectos juntos. Las patas limpias, la garganta limpia y rosada, las carnes, después que está bien entrenada, se les ponen rosadas, si ustedes la revisan, y no azuladas. Y algunas, cuando encuentran la super forma, la cola debe estar en una posición, como si fueran una sola pluma. Esa es la calidad de la paloma. Hay palomas que no reúnen esas condiciones, no quiere decir que no puedan volar bien, pero es lindo trabajar con animales bien hechos. Y luego lo que les volví a decir, cuando adquieren la superforma, adquieren un punto rojo en la quilla, que a veces lo tienen y a veces no. Pueden estar en forma y no tenerlo. Yo ahora les voy a mostrar otra paloma que sí lo tiene, porque ha encontrado el punto óptimo de entrenamiento. Y luego el palomar debe estar, por supuesto, limpio, aseado. Las palomas, cuando son pichones, deben estar vacunadas. Y no abusar de los medicamentos, porque el colombófilo tiene tendencia a darle muchos productos pensando que le va a hacer un bien, y tengamos en cuenta que la paloma es un metabolismo muy pequeño, con un hígado muy pequeño, y todo lo depuran por el hígado, todas las toxinas, todo por el hígado. O sea que si nosotros las recargamos de medicamentos o vitaminas, el hígado se recarga y le creamos un problema de toxinas. Entonces el animal está con una superpoblación de medicamentos. En algunos casos se puede llamar intoxicación medicamentosa y el animal no tiene ganas de volar, se ve abatido o regresa tarde al palomar. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que le suministramos. Pocas cosas y justas, unas vitaminas y no mucho más, y con las dosis exactas. Entonces el animal, al estar en óptimas condiciones, al ser soltado, liberado a kilómetros de su casa,
va a volar resueltamente hacia el palomar, porque se encuentra despejada la mente y el cuerpo. Bueno, que de todo lo que uno habla se pueda sacar algún pequeño mensaje. Tengamos en cuenta que los medicamentos en algún momento pueden estar bien si las palomas están enfermas, o preventivamente. Pero tengamos en cuenta también que el organismo de las palomas, de nuestras palomas, tiene defensas como para luchar contra las enfermedades, así que no hay que abusar. Ahora les voy a mostrar otra paloma. Esto es un macho, otro macho les voy a mostrar. Esta paloma ustedes la verán, que se ve parecida a la otra. No son hermanos ni mucho menos. El ojo brillante, el morro blanco, el plumaje tizado, como le llamo yo, como si le hubieran echado talco por encima. El ala perfecta, con la pluma bien mudada, las patas limpias y las carnes rosa. Y este yo creo que sí denota que tiene un punto rojo, no sé si lo alcanzarán a visualizar, un punto rojo en el esternón, como si fuera un punto de sangre dentro del hueso. Eso denota una super forma, que aunque no lo tenga, puede estar muy en forma y poder competir perfectamente. Cuando la paloma está en forma, también, nosotros la tomamos con una sola mano y es como que desliza por ella, resbala, así, de esta manera, se va resbalando, se va deslizando, no sé si lo notan, hasta que se nos escapa de la mano. No sé si lo ven, lo vamos a repetir. Bueno, tranquila. Bueno, y nada más. Si a ustedes les parece bien este pequeño video, si lo quieren compartir, la semana que viene o dentro de 15 días haremos otro hablando de otro tema interesante para la colombofilia y para los colombófilos. Nada más y hasta luego, amigos.